buenas tardes para todos. Un gusto saludarlos, un gusto tener este espacio para compartir con nuestros profesores, para conocer su día a día. Bienvenidos todos los asistentes. Se va a hacer un espacio de diálogo, de conversación, de contar un poco esas experiencias que este mundo hoy, con sus complejidades, con su contingencia, nos ha hecho vivir. Entonces hemos diseñado estos espacios para ello, para que ustedes tengan la oportunidad de contarle a sus compañeros qué han hecho, cómo lo han hecho, las estrategias que han diseñado, cómo están trabajando. Es un espacio bien bonito que queremos compartir más que todo para eso, para que conversemos, para que contemos nuestras experiencias, para que le digamos al otro, mira, cómo lo he vivido, cómo lo podemos hacer de mejores maneras. Cada uno de nosotros en nuestro escenario ha generado espacios y ha generado estrategias para poder llegar a nuestros estudiantes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer esta tarde y mañana, a que los profes nos cuenten un poco cómo ha sido este ejercicio, qué están haciendo. Mi nombre, Marilén Castillo, para los que no me conocen, vicerrectora general académica de Uniminuto. Llevo con Uniminuto 12 años. Trabajo primero, soy ingeniera industrial, soy licenciada en biología y química, tengo una maestría en administración, un doctorado en educación y apasionada por la educación y por conocer esta experiencia tan maravillosa. Lo he dicho en muchos escenarios, ¿quién es la cara de nosotros frente a los estudiantes? Ustedes, nuestros profesores. Son el día a día. A muchos de nosotros, como lo he dicho, nunca nos verán el día de la ceremonia, ahora con las dificultades que tenemos menos algunos de sus rectores o a sus académicos. Pero ustedes son los que hacen Uniminuto. Uniminuto todos los días acompañando a nuestros estudiantes, generando estrategias en el día a día. Lo necesitamos estos profesores así, innovadores, creativos, que generen nuevas estrategias para lograr los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y eso vamos a hacer, vamos a conocer a nuestros profes. Antes de dar inicio, yo quiero que cada uno de nuestros participantes se presente, nos diga de qué rectoría es y qué grupos maneja y cuál es su base de formación. Entonces, invito al profesor Carlos Eduardo Castañeda a que se presente. Mi nombre es Carlos Eduardo Castañeda Jerez. Soy docente del programa de Ingeniería Industrial, sede principal. Llevo con Uniminuto 6 años. Soy licenciado electromecánico, especialista en desarrollo del aprendizaje autónomo y el año pasado terminé mi maestría en prevención de riesgos laborales. También soy especialista en desarrollo del aprendizaje autónomo. Y he sido beneficiado de Uniminuto en las capacitaciones del diplomado en docencia virtual y objetos y aulas virtuales de aprendizaje que me sirvió bastante en el semestre anterior. Gracias. Muchas gracias, profe Carlos. Bienvenido. Sandra Patricia Rodríguez Medina. Profe Sandra, cuéntanos. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Sandra Patricia Rodríguez, soy comunicadora social periodista, formada acá en Uniminuto, graduada de acá. Trabajo en la rectoría sede principal, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con el programa de Tecnología en Comunicación Gráfica y oriento las asignaturas en Fundamentos de Comunicación, de la que voy a hablar hoy es de la clase de Semiótica. He estado siempre orientada a los temas que tienen que ver con la escritura de los estudiantes y también pues soy especialista en creación narrativa, en procesos lectoescriturales y llevo 12 años vinculada con Uniminuto. Muchas gracias, profe Sandra, bienvenida. Invitamos entonces a la profe Lida Marjorie Rincón. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Lida Rincón, soy psicóloga de formación, especialista en educación superior a distancia, soy magíster en pedagogía e investigación en el aula. En este momento estoy en el CET de San Camilo, Bogotá, y a mi cargo están los cursos de desarrollo social de formación. En este momento con esta práctica de innovación
innovación, estoy con el curso de práctica de responsabilidad social. Gracias, profe Lida. Invitamos ahora a nuestra profesora Estefanía García. Para todos, yo soy Estefanía García, soy ingeniera industrial. Llevo más o menos un año en Uniminuto y dirijo las asignaturas de riesgos mecánicos y eléctricos en el programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchas gracias, profe. E invitamos a la profe Glenny María González. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Soy Glenny María González Ruiz, soy magíster en Ciencias Sociales, socióloga, trabajo para el programa de trabajo social del Regional Antioquia Chocó, sede Bello. Llevo en esta oficio, bella labor de la docencia, 23 años en universidad pública, 7 de ellos dedicados a Uniminuto muy en especial. He trabajado en las áreas pues, de investigación, las asignaturas de investigación, las asignaturas de fundamentos interdisciplinares para el trabajo social y de la que les voy a hablar hoy, que pertenece al área de contexto y realidad, que es geopolítica. Muchas gracias, profe. Bueno, este es el grupo de expertos que nos acompaña esta tarde, que nos va a contar sus experiencias exitosas en estos tiempos de aislamiento, cómo han atendido a sus estudiantes, cómo han hecho innovación y creatividad. Entonces vamos a ir haciendo un recorrido para que ellos nos cuenten y nos digan, oiga, ¿y la experiencia? Entonces empecemos con algo que a todos nos llene. Yo creo que quedará en el recuerdo y en la historia de este momento histórico de la vida que nos tocó vivir. Y son esas anécdotas que ustedes han vivido durante el aislamiento con sus estudiantes. Esas anécdotas que nunca se nos van a olvidar. O sea, el estudiante, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Cómo trabajamos? Esa anécdota que guardaremos para la historia en estos tiempos de pandemia. A ver, empecemos con nuestro profe Carlos. Vamos en ese orden. El profe Carlos, cuéntanos, ¿cómo fue esa anécdota que quieres recordar y que no se te va a olvidar nunca? Bueno, y partiendo que nuestro jefe nos estableció que tratáramos de hablar al comienzo con los estudiantes para que no se volviera como una clase magistral, entonces empezamos antes de iniciar cada clase o finalizando o de pronto en un intermedio de alguna actividad, de hablar con ellos, que cómo se sienten, con quién están, cómo les ha parecido la metodología. Y resultamos hablando de cosas como de música colombiana, de novelas, de series, y pues algo muy anecdótico fue el tema de cocina, porque pues muchos estudiantes viven solos, que vienen de otras regiones, o convivían solamente con su hermano o algún pariente cercano, y empezamos a hablar de temas de cocina, desde cómo preparar un simple arroz, una pasta, y entonces ya se convirtió en que cada semana hacíamos 2 actividades de recetas de cocinas muy sencillas, y ya incluso después un estudiante no sé cómo hizo él, algunos capítulos de los MasterChef que pasan latinos, el MasterChef Celebrity, pero me pareció curioso era que incluso alcancé a grabar un estudiante que nos mostró que por primera vez había hecho un arroz y puso la foto, nos mostró el video de cómo lo preparó, y pues me pareció eso importante, que rompimos ese esquema de simplemente llegar al aula de clase, dictar, poner unos talleres y evaluar. Y pues esa fue lo más anecdótico que tengo de mi grupo de trabajo el semestre pasado. Muchas gracias, profe Carlos. Profe Sandra Patricia, esa anécdota para recordar. Bueno, pues son varias. Realmente creo que este tiempo, imagino que no solo a mí, sino a muchos de los que están aquí, nos resignificó realmente qué es ser profesor, ¿no?
Para mí, pues, una anécdota muy, muy interesante, y lo recuerdo con fechas y todo, fue como el sábado 14 de marzo, fue la última clase presencial que yo dicté con un grupo de electiva que tenía, y yo les dije, chicos, estemos atentos a las noticias, pero quizás es posible que hoy nos veamos por última vez. Ahí estamos hablando. Y de repente, el lunes siguiente ya estábamos todos en plataformas digitales. Creo que esas primeras 2 semanas fueron como caos para todos, ¿no? Por lo menos a mí, aquí en casa, fue como asumir todos los roles que tengo en mi vida al mismo tiempo, ¿no? Entonces, estoy dictando la clase, pero también pendiente pensando qué voy a hacer para el almuerzo y quién va a lavar la loza y ese tipo de cosas. Pero creo que algo que fue como especial y de allí mi experiencia de la que hablaré más adelante es que a mí me puso a pensar mucho en que estábamos todos habitando en nuestro espacio vital, ¿no? O sea, en la casa es donde somos realmente quien somos, no porque afuera no lo seamos, sino que es que en otros escenarios cada uno asume un rol, ¿no? Y en la universidad mi rol es de docente, de administrativa, pero al estar en mi casa, pues también soy yo, ¿cierto? Y entonces eso dio pie a que, de pronto como compartió ahorita el profesor Carlos, pues aquí también yo terminara hablando de mis pasiones, ¿no? De lo que a mí me gusta. Inclusive un día terminé hablando de plantas, porque a mí me gustan mucho las matas y tengo maticas aquí en mi casa y hablando de códigos terminé mostrándoles mis plantas a los estudiantes y ellos muy intrigados pues de cómo es que cuido mis plantas y ese tipo de cosas. Entonces anécdotas hay muchas, pero yo creo que la más especial para mí fue como mostrarme en mi espacio vital, que es mi casa. Eso podría compartirles. Qué bonito, Sandra, gracias. Otra faceta, como tú dices, que nos trajo esta nueva normalidad y es aprender a jugar diferentes roles. Y nos ha tocado bastante duro. Ay, eso ha sido una cosa difícil. Profe Lida, Marjorie, cuéntanos tú esa anécdota que no se nos va a olvidar. Gracias. Definitivamente este tiempo de pandemia nos ha permitido a nosotros resignificar nuestra vida, nuestro rol, nuestro ejercicio cotidiano. Y en ese sentido, en el momento de nosotros empezar la clase, como les decía, yo soy de la parte de desarrollo humano, soy de la parte transversal, entonces tengo un grupo que es de diferentes programas, no se conocen entre sí, y al momento hay una actividad que está diseñada para hacer una cartografía y reconocer su territorio y las problemáticas sociales que hay allí. Entonces les digo a ellos que pues por la pandemia tendrían que entrevistar líderes o personas que conozcan de antemano y sin necesidad de desplazarse hasta allí. Levanta la mano un chico y me dice, profe, yo voy a hacer exactamente de la calle del Cartucho. Y yo le digo, pues sí, interesante, pero cuéntanos por qué. Dice, profe, lo que pasa es que yo soy resocializado de la calle del Cartucho, yo fui habitante de calle, en este momento estoy en tercer semestre de mi programa y la Uniminuto me ha permitido a mí ejercer todo lo que yo he podido ser, entonces yo quiero reconocer lo que se vive allí. Y claro, los otros compañeros se sorprendieron de esa experiencia que nos contaba y al final de la clase todos nos sorprendimos de cómo la persona que está al lado, independientemente si es presencial o virtual, nosotros no la conocemos realmente, no le conocemos sus historias de vida, lo que son, lo que somos, lo que han hecho y los modelos de vida que tenemos nosotros. Entonces eso fue algo impactante tanto para mí como docente como para sus compañeros y realmente es una historia de vida que hay que resaltar y para mí eso fue una anécdota bastante interesante. Muchas gracias, profe Lida. Qué bonito que en estos tiempos podamos conocer un poco más a nuestros estudiantes. Profe Stephanie, cuéntanos esta anécdota que nunca olvidarás. Bueno, pues en mi caso, digamos que al inicio de este proceso de cuarentena, resulta que para iniciar las clases, yo doy cierto espacio para que todos se conecten, pero entonces en ese espacio un estudiante tenía su micrófono abierto y estaba organizando como un asado. Entonces estaba hablando de la comida, de a quién iba a invitar,
Entonces, allí decían, voy a invitar a mi amor, todos van con su amor. Entonces, en la clase, otro estudiante, tal vez por hacer la mofa, dijo, o sea que yo también puedo hacer el amor. Él iba a decir otra cosa, pero estaba pensando en otra, y entonces allí la chica se dio cuenta que tenía el micrófono activo. Entonces, digamos que a raíz de eso, yo les indico a los estudiantes a saludarlos, verifiquen que tengan su micrófono y su videocámara desactivada. Y eso, la verdad, no lo he podido olvidar. Muchas gracias, profe Estefanía. Okay. Profe Glenny, cuéntanos esa anécdota. Bueno, la mía tiene que ver con más pena, me dio más pena a mí que a los estudiantes, creo yo, porque con lo que nos enseñaron, pues muy, casi a los 8 o 15 días de estar en Blackboard Collaborate, pues la insistencia obviamente que grabáramos, ¿cierto? Entonces empezó a ocurrir que se caía el internet, bueno, todo aquello, y particularmente fui yo, no ellos, sino yo la que perdí la conexión a internet a las 6:30 de la mañana, algo así, y entonces ellas ya habíamos comenzado clase, y fue muy particular porque pues una de ellas, cuando salgo de la conexión, pues yo inmediatamente trato de hacerlo a través del celular, ellas no caen en la cuenta, yo estaba convencida que se suspendía la grabación por el solo hecho que yo era la que había salido, ¿cierto? Pero no fue así. Entonces, cuando regresamos, todas eran muy muertas de la risa, casi todas son ellas, entonces muertas en risa y muy apenadas decían, díganle. Entonces fue muy particular porque yo dije, no aprovechemos el tiempo para eso. Me disculpan pues que me haya salido por esta situación del internet, continuemos, y entonces continuamos. Entonces ellas me insistían al final de la clase, profe Glenny, pero usted nos escuchó, y entonces yo le dije, no chicas, no las he escuchado, yo salí. Entonces bueno, eso me generó la inquietud de ir a fijarme, ¿cierto? Si la grabación había quedado correcta, y bueno, cuando lo miro, lo escucho, ¿cierto? Y me doy cuenta que, claro, se empiezan a expresar, apenas una de ellas dijo que yo no estaba presente, entonces empezaron a hablar de la clase, empezaron a hablar de que qué pereza la universidad con esto de la virtualidad, todo lo de la virtualidad, todo lo que tenía que ver con la pandemia, la jartera de tener que estar pues en casa y no poderse desplazar. Mejor dicho, fue toda una desconexión que hicieron solitas y que aprovecharon. Cuando regresamos a la clase siguiente, yo aproveché pues para decirles que sí, aprovechamos ese espacio pues para conversar de esos asuntos serios, que eso también tenía que ver con lo geopolítico, que si queríamos conversábamos de eso, pero también hablábamos de el papel que se estaba jugando y las distintas aristas que tenía la problemática en el orden mundial. Y entonces ellas no querían hablar de eso, obviamente, querían era saber si yo había escuchado hasta el final todo lo que ellas habían dicho. Pues obviamente hicimos una devolución muy interesante, y después la cantidad de correos pues disculpándose porque se expresó así o fue natural o que en ese momento estaba ofuscada o que fue muy gracioso. De verdad yo fui la que me sentí mal de saber pues que las debemos grabar, nos tenemos que grabar, que tuvimos que entrar en esa intimidad, lo que decía de pronto ahorita la compañera que me antecedió, y todo este asunto de lo público, de lo privado en lo público, ¿cierto? Es como lo que me parece muy gracioso, y yo creo que nunca lo voy a olvidar ni a dejar de tener en cuenta, pues de apagar y estar atenta a que los audios y las cámaras estén en donde tienen que estar en estos asuntos de la virtualidad. Lo que es lo más duro que nos ha dado, ¿no? Entonces, el micrófono está prendido o está apagado. Miren a ver que si está silenciado, y se vuelve todo un ejercicio. Pero aquí interesante, mire cómo aprendemos. Este espacio nos ha dado para conocer un poco más a nuestros estudiantes, cómo trasciende, cómo han conocido un poco más de la vida de ellos, de sus gustos. Ellos conocen un poco de los gustos nuestros. Hay veces en este mundo tan ajetreado, tan a la carrera de ires y venires, no tenemos tiempo para compartir ese espacio con el otro. Entonces, bonita esta experiencia que ustedes cuentan, donde todos desde una manera diferente, de una acción diferente, han podido interactuar con cada uno de ellos y han conocido un poco más de su vida, o cocinando, o hablando de matas, o dejando el micrófono abierto sin saber si nos escucharon, o todo lo que más me gusta hacer, y el relacionamiento, o la caída del internet. Oye, ¿por qué tú no entraste? Se cayó el internet. Alguien oía en estos días
Oye, si tienes 2 reuniones, entonces tú dices, perdón, se cayó el internet y entras de una a otra. O sea, son nuevos modelos y nuevas anécdotas que nos deja esta pandemia en esto, que genera crisis y todo, pero que nos permite seguir atentos. Bueno, conociendo estas experiencias, nosotros les propusimos que hicieran, que se postularan y que nos contaran brevemente cuál era esa experiencia significativa. O sea, en qué es, qué fue lo que hizo, cómo benefició a sus estudiantes, cuál fue la idea. Entonces, cuéntenos a todos para aprender, porque ustedes van a ser nuestros maestros esta tarde contándonos esta experiencia. ¿Qué es esa experiencia significativa que postuló para este conversatorio? Entremos un poco más. Cuéntanos, a ver, empecemos con Estefanía. Estefanía, cuéntanos cómo fue esa experiencia que postulaste, ¿en qué consiste? En mi caso, entonces, se denomina virtualidad y ejercicios numéricos. ¿Listo? Entonces, resulta que dentro de mis asignaturas dicto ciertos temas numéricos, pues que es mucho más sencillo dictar y hacer el acompañamiento a un estudiante de manera presencial, digamos así. Entonces, digamos que de manera virtual, explicarle a un estudiante por medio de herramientas virtuales se hace un poquito, bueno, en mi caso, muy, muy complicado. Entonces, el hecho de tratar de transformar el celular en una pizarra para proyectarla en la videoconferencia y allí poder hacer estos ejercicios numéricos. Entonces, realmente esa fue la experiencia que postulé, la cual me fue muy, muy difícil, pero digamos que a través de la recursividad, entonces logré proyectar, hacer del celular una pizarra y proyectarlo para la mejor comprensión de los estudiantes. Profe, ¿y cómo proyectábamos? ¿Cómo empezabas? Amplícanos un poco. ¿Cómo? ¿Cómo lo usabas? Amplíanos un poco. Ok, entonces, digamos que cuando estábamos en la universidad teníamos una pizarra, pues teníamos un televisor para hacer presentaciones, pero entonces de manera virtual, ¿cómo hacemos de pronto ejercicios numéricos? Entonces, sí o sí es necesario una pizarra virtual, no es lo mismo, por ejemplo, usar o redactar un correo electrónico para estos casos. Entonces, bueno, investigando, revisando cómo generar una pizarra para realizar ejercicios. Entonces, uno encuentra muchas aplicaciones. Yo usé una, la cual me mostraba lo que el celular tenía en el computador. Sin embargo, tuve muchos inconvenientes porque o muchas veces no proyectaba o se congelaba o luego los estudiantes no lo veían. Entonces, digamos que después descubrí que con la misma aplicación oficial del Google Meet, entonces resulta que uno puede proyectar el celular a la videoconferencia. Entonces es mucho más fácil, se ve mejor, no se congela. Entonces realmente pude por fin proyectar esta pizarra desde el celular. Pues, y la verdad nunca me imaginé tener que dictar una clase de esa forma, nunca pasó por mi cabeza, pero los cambios, tenemos que adaptarnos a los cambios, pero finalmente se pudo hacer y hoy día es la herramienta que uso para los temas numéricos en mi asignatura. Muchas gracias, profe. O sea que aquí trabajamos una pizarra y esa pizarra la hicimos a través del celular utilizando nuestra herramienta Teams. O sea, pudimos proyectar. Sí, claro, a través de Teams tenemos muchas usabilidades que nos permiten mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, miren, los que no estamos utilizando todavía esta estrategia que podemos proyectar desde nuestro celular, a través de Teams podemos proyectar a nuestros estudiantes y generar ayudas didácticas. Una pizarra
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sandra Patricia, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, la experiencia que yo postulé es una experiencia que realicé en el curso de semiótica. Digamos que a mí me inquietó mucho, digamos que era muy recurrente cada vez que iniciaba clase y le preguntaba a los estudiantes cómo están, pues muchos de ellos eran como, no, profe, estoy aburrido, profe, esto es desesperante, profe, no sé qué hacer, bueno. Y volviendo un poco a lo que les comenté la pregunta anterior, pensando en que ahorita estamos en nuestro espacio vital en la casa, entonces esta experiencia, que además fue como el trabajo final de la clase de semiótica, se llama Reconozco mi casa. Entonces en esta experiencia invité a mis estudiantes a que resignificáramos lo que implica en este tiempo estar en el lugar que habitamos y que lo viéramos a la luz de varios conceptos que habíamos visto a lo largo del semestre con semiótica. Entonces, en esta experiencia entra la psicología del color, entra la retórica visual, entran los códigos, y entonces la idea de este Reconozco mi casa es que yo le pedí a los estudiantes que hicieran un plano de su casa, ¿sí? Tipo arquitectónico. Entonces ellos tenían que hacer el plano de su casa y digamos que el trabajo tenía como cuatro aspectos. Uno, que al hacer este plano, a través de la psicología del color, entendiendo que los colores también pues son un signo a veces también de nuestras emociones, entonces colorearan el plano de su casa de acuerdo a las emociones que les genera cada lugar de su casa. Entonces, pues yo me voy a tomar aquí un poquito como, aquí está el plano de la mía, ¿sí? Entonces, yo hice el ejercicio, por supuesto, para mostrarle a los estudiantes, y entonces ellos pues digamos, con las herramientas que tienen en su casa, pues simplemente coloreaban de acuerdo a la emoción que le genera cada espacio de su casa. Entonces, puede que su habitación le genere tranquilidad, entonces el azul es un buen color, el lugar donde se sienten positivos, animados, entonces amarillos, bueno, y así de acuerdo a lo que hemos visto de la psicología del color. Por otra parte, también que reconocieran qué códigos estéticos están presentes en su casa. Y los códigos estéticos es, pues, los cuadros que decoran su casa, las artesanías, bueno, bibliotecas, libros, todo eso que nos sirve como para precisamente tener una experiencia estética en el lugar que habitamos. También los invité a hacer en lenguaje figurado, o sea, escribir un poema, un acróstico, un cuento, sobre lo que significa en este tiempo para ellos de coronavirus estar en su casa. Y bueno, pues digamos que me voy a tomar ahorita como la molestia de enviarles por el chat el enlace, porque yo lo postulé a través de un video y el video está publicado en YouTube a través del canal de Uniminuto Sede Principal, porque también lo postulé aquí en la sede principal, para que pues vayan y vean toda la experiencia de los compañeros que están en este momento. Entonces, en eso consistió el ejercicio, simplemente era un ejercicio de resignificar el lugar donde habitamos y aplicar pues varios de los conceptos que vimos a lo largo de este semestre. En eso consiste la experiencia. Muchas gracias, profe Sandra, una experiencia interesante de resignificación. Invitamos al profe Carlos a que nos presente su propuesta. Inicialmente la idea era como en el aula presencial tenemos el recurso físico que es el tablero o el televisor, donde podemos realizar allí algunas actividades, y más en una asignatura que tiene que ver con las matemáticas y la física. Hay que hacer ejercicios, tiene que ver con los números. Pues pasar de la parte presencial a lo remoto, pues siempre fue empezar a buscar como herramientas para que el estudiante se motivara a participar, a que hiciera los ejercicios, y entre todos poder construir ese conocimiento dependiendo de un tema en específico en la asignatura de termodinámica, que es del programa de ingeniería industrial.
al comienzo en Collaborate o con Teams teníamos que, y ya después también con Meet, tienen una pizarra donde el estudiante puede copiar y pegar información, pero solamente es un tablero. En otras ocasiones lo que hacíamos era que el estudiante nos compartía, si ya tenía un ejercicio desarrollado, nos compartía la pantalla, pero el inconveniente era que se volvía muy lento o no se podía compartir fácilmente o no había internet, empezaban a surgir algunos inconvenientes ahí, o algunos estudiantes no podían pegar en la pizarra de Team o de Meet o del Collaborate. Entonces nos enviaban la información al chat y algún compañero le hacía el favor y lo pegaba ya en la pizarra y lo explicábamos. La idea era también que ellos empezaran como a socializar qué habían hecho, cómo llegaron al ejercicio. Y buscando entre las herramientas, pues encontré que tenemos en Google una herramienta que se denomina el, el Jamboard. Voy a compartir ahí la pantallita. Son unos tableros con los cuales los podemos almacenar por temas. Aquí ya están clasificados por temas, por grupos, en cada grupo. Y podemos participar. Entonces, lo primero que me tocó fue aprender a manejar la herramienta. Entonces, ahí, ese fue un reto también, empezar a buscar qué herramientas, porque para llamar la atención del estudiante lo que hacía era juegos que ya conocíamos, que ya pues muchos hemos estado manejando, que es hacer preguntas de Kahoot, en Quizlet, en Mentimen, cuestionarios muy sencillitos, pero entonces, bueno, busquemos otra forma y encontré esta herramienta que es el Jamboard de Google, en el cual cada estudiante en un tablerito podemos tener 2 o 3 estudiantes, podemos en un ejercicio, dependiendo de la complejidad, podemos trabajar 2 o 3 personas al mismo tiempo y cada uno de ellos puede borrar, deshacer o rehacer lo que esté haciendo, no puede borrar. Si él le dio control Z, no va a borrar lo que otro compañero esté haciendo en su momento, sino lo que él hizo. Y podemos tener varios estudiantes en varios tableros al mismo tiempo. Y la idea también era que ellos socializaran qué hizo, cómo logró llegar a ese resultado, cómo lo planteó. Otro compañero podía plantear otra solución para llegar a la misma respuesta. Y pues me pareció una herramienta muy sencilla, muy fácil de manejar, la guarda automáticamente, los estudiantes la pueden consultar, también tiene restricciones, yo le puedo decir que solamente participantes de Uniminuto, o le puedo pedir que cualquier, porque a veces habían estudiantes que no podían ingresar con su correo, entonces se les daba la opción para que pudieran utilizar otro correo y pudieran acceder a las actividades. Y aquí pues él nos va mostrando los participantes y podemos ver cuáles son los estudiantes que han ingresado a cada una de las actividades. Y también pues para motivarlos, para que participaran, porque al comienzo, bueno, les enseñamos, aprendimos y enseñamos la herramienta, cómo ingresamos, todas estas cosas, pero motivarlos a que participaran, a que hicieran un ejercicio al comienzo fue difícil, no les gustaba mucho. Y entonces empecé fue a decirles, bueno, vamos a darle un incentivo a los estudiantes que participen para que se motivaran sobre las notas. Y ahí llegamos a algunos acuerdos, qué porcentaje iba a tener en las notas, o de pronto solucionar algún ejercicio en el parcial, en alguna prueba que tuviera algún porcentaje significativo para que se animaran. Incluso ya después los estudiantes se me adelantaban y habilitaban ya el tablero y ya estaban colocando el ejercicio ahí para que lo aclaráramos, o que él quería exponer por qué fue que le dio mal y entendió con la retroalimentación que se le hizo en cuáles fueron los errores que él cometió y aprendieron así. Y entonces ya al final, en muchos grupos, me tocaba ya era establecer como turnos o darle la oportunidad a los muchachos para que participaran, porque ya todos querían
participar y les gustó muchísimo la herramienta, y es una herramienta muy, muy práctica y muy sencilla, y la tenemos aquí en nuestro correo de uniminuto.edu.co. Muchas gracias, profe Carlos. Excelente. Herramientas que tenemos a disposición y las utilizamos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Glenny, cuéntanos cuál fue tu propuesta, cuál propuesta nos presentaste. Bueno, fui más osada, más que una propuesta, mostré como 2 ejercicios, sobre todo porque fueron como unos grandes premios para mí, dado que las otras preguntas que nos hacían para el día de hoy fue un gran reto y un gran desafío, una asignatura como geopolítica para estas estudiantes de trabajo social, ya para terminar prácticamente, en donde el antecedente que se traía era una docente que ya había orientado el curso que escribí pues la estructura metodológica, pero no lo orienté, y que cuando pasaron ese semestre, los chicos les generó mucho ruido, la asignatura en términos de lo importante y lo trascendental de los contenidos, pero lamentablemente pues la experiencia con la compañera que se nos fue. Entonces, cuando el jefe Diego me entrega de nuevo y me dice, no, profe, oriéntela a usted, yo siempre le dije, jefe, ¿qué le digo? Pero hagámosle, no tengo problema. Entonces, cuando llego, lo primero, pues, que ahí estaban conformado el grupo de las chicas, estaban todos estos chicos y chicas con todo ese arsenal de información de una Colombia palpitante en las calles, y entonces, claro, con el curso hablándoles de geopolítica y de asuntos, de una vez me dijeron, profesora, nosotros no queremos que el curso tenga el contenido de los movimientos sociales, es que eso ya lo vimos. Tenemos varias asignaturas que lo tenemos. Y entonces yo les dije, no, ya. Entonces, jefe, imagínate, no, profe, tranquila, usted fue la que lo escribió, vamos, pasémoslo, organicémoslo y lo pasamos por comité curricular. Eso hicimos. Con ese antecedente yo decía, ahora, para presentarles este ejercicio bien complejo de todos estos contextos sociales, todo lo que es la globalización, el neoliberalismo, el multiculturalismo, para presentarles todo ese contexto colombiano en lo social, en lo político, ¿qué hago? Y entonces después los escucho también en cierto espacio de la universidad que decían, cierto que el apodo le queda muy bien a la profe Glenny, mapa conceptual. Y entonces, claro, yo llego con mis mapas en tablero, con colores en los plumones. Bueno, hasta ahí vamos supremamente bien, superando los dos las situaciones y los cambios y los desafíos que implicó esta asignatura el semestre pasado. Cuando pasamos a la virtualidad, ¿qué íbamos a hacer? Yo decía, ¿cómo lograr que eso que ya traíamos, que habíamos concertado? Dije, bueno, aquí tocó. Entonces yo ya les había propuesto un Zoom desde el comienzo, sin los detalles, le dije pues que se los iba a explicar y cómo lo hacían, y les había propuesto un video Scribe, más la herramienta que el ejercicio, pues les planteé inclusive cómo se haría, y ellas simplemente en el 30% y en el segundo 35% dijeron, hágale, profe, ahí vamos haciendo. Bueno, nos entretuvimos mucho en todos estos contenidos iniciales de la primera unidad, y ahí hicimos obviamente mis famosos mapas conceptuales y mentales, muy interesantes, ellas ahí. Cuando pasamos al Zoom, fue donde la sorprendida fui yo, que ya estábamos en la virtualidad, y entonces correspondió presentar el Zoom. El Zoom es una herramienta que trabaja en Prezi, hay muchas formas de presentar un Zoom, es un ejercicio de imágenes en movimiento, donde al estilo de unas muñecas matriuscas, las matriuscas de rusas, una imagen encaja dentro de otra imagen, pero tienen que conservar la coherencia pues de las lecturas y de los contextos pues que se les asignaban en equipos y que ellas pues escogieron. Ese Zoom fue muy interesante porque fueron más allá. Las chicas lograron articular en ese Prezi, lograron articular los mapas conceptuales y mentales. Entonces yo me sorprendía porque les decía, chicas, eso es complejo, ¿cómo? No, profe, ya habiéndolo hecho, que quedara bien. Entonces me gustó mucho ese ejercicio, logramos como encontrar el punto de equilibrio el grupo y yo, y la asignatura. Cuando ya les propuse el Videscribe, yo ya tenía mucho temor, les dije, chicas, ya sé que la virtualidad las tiene de esta forma, bueno, consideremos, ustedes piensan que de pronto podamos pensar en hacerlo de otra forma, y no se quitaron. Las chicas decían, hasta la que tenía dificultades con el internet y los datos y se conectaba con
con datos del celular. Me decían, no, profe, no, hagámoslo. Entonces ya ellas mismas quedaron en equipos, pues que siempre trabajo en equipos colaborativos, quedaron en equipos cultural, social, político y económico, escogieron eso sí uno de ellos y presentaron el VideScry. El VideScry es una herramienta de animación que permite realizar presentaciones exportables en formatos de video y que permite efectos visuales muy interesantes, donde yo sé que todos lo han visto, que es el que más conocemos, y es ese texto escrito a mano sobre una pizarra en blanco, donde se dibujan imágenes y la manito pues pareciera, ¿cierto?, que borrara o que pudiera adicionar conceptos y se hace como muy fluido, ¿cierto?, la manera en la que se presentan los temas y los contenidos. ¿Cuál es la sensación que le queda a quien está observando el VideScry? Que está frente a una pizarra o una libreta y está viendo en directo cómo el que prepara, pues es la ilusión que genera esta herramienta, está construyendo el texto, sea un mapa conceptual o sea que está dibujando la bandera o objetos, porque también pues se pueden dibujar personas y todo lo que se quiera como una pizarra, solo que se maneja en forma animada y entonces los tiempos se manejan muy bien en ese ejercicio. Mi temor enorme era el que cubrieran todo ese tipo de información. Estuve muy atenta mientras lo estuvieron preparando y lo otro pues es cómo de pronto lo íbamos a lograr manipular para presentarlo por el Blackboard Collaborate, pues que fue la que empleamos, y entonces que nos cargara. Hicimos de todo, fue maravilloso, eso generó una especie de solidaridades para hacerse al final, como empezamos, pues si uno venía en ese ejercicio como de prevenido, cuidadosa, ¿cierto? Fue muy interesante pues que ellas, entre ellas mismas, le pasaban a otra compañera en el mismo instante, le pasaban a la otra compañera y me abrían el micrófono para decir, profe, el día que lo tengan que presentar, profe, yo voy a, póngame a mí de presentadora en la plataforma, pues, que yo voy a presentarle el VideScry a ella, pero ella lo va a sustentar. Entonces yo no tenía ningún problema en cambiar esos roles y fue súper interesante, fue muy emocionante verlos, se los compartí, me imagino pues que nos dirán ahorita ya ustedes, doctora Marilyn y Alejandra, pues que las personas los puedan conocer y ver. Yo fui más osada, como dije, pues presenté 2 y aparte de eso presenté casi 3 o 4 ejemplos en línea, porque eso queda pues como tal subido en YouTube, varias de ellas también tan hermosas, sin que llegáramos hasta eso, lo lograron y lo publican, ¿cierto? Ellas también ya tienen una idea de que esta información, y cuando lo hablábamos, yo les molestaba diciendo eso, ¿cierto? Que el que las vea, que no solamente yo, es que muchas veces esto les quedó tan supremamente chévere que esto no está solo para mí, qué rico poderlo mostrar, y ellas se me adelantaron y pues obviamente hicieron muchas de ellas la publicación como tal. Entonces esa fue una experiencia muy agradable en lo que es un Zoom, en una herramienta como Prezi, particularmente, ¿cierto?, que permite la articulación y la posibilidad de acercar o alejar un tipo de contenido o un concepto o una información, o de relacionarlo con otros más y construir un gran mapa frente a de ideas de un concepto o de un contenido que estamos desarrollando. Y el VideScry sí fue pues la graduación, eso sí pienso yo que como decía el profe Carlos ahorita, yo también pues tuve que aprenderlo, me encanta hacerlo y bueno, yo creo que ya viendo que para ellas fue como se los preguntaba cuando lo socializamos como herramienta y lo demás, que quedaron muy contentas, me decían, profe, el problema no era la herramienta, el problema era la parte de, pues porque había que prepararlo obviamente, presentarlo y sustentarlo. Entonces lo conversábamos y decían muy bellas, profe, no, eso no es lo difícil es hablar de la globalización en tan poquito tiempo, 10 minutos es muy poquito. O la otra que me decía, profe, para tratar todo el asunto de Colombia en lo económico, en un VideScry de 10 minutos, no, déjenoslo hacer más larguito. Bueno, cosas así en donde yo decía, la dificultad no fue la herramienta, y ellas me decían, no, profe, eso no, eso es como manejar, y entonces yo decía, o sea, y entonces fue muy bacano o muy chévere o muy agradable verlas cambiar de actitud, hacer ese giro como de tan motivadas y tan interesadas que bueno, ameritó que me animara pues a presentarlo hoy a estas experiencias. Muchas gracias por tenerlas en cuenta. Muchas gracias, Glenny, excelente. Todas las herramientas al uso del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lida, cuéntanos tu propuesta, por favor.
Gracias. Bueno, mi propuesta es una audiohistoria educativa realizada a través de la red de mensajería de WhatsApp y alineada con un podcast. Entonces, bueno, mi curso es Práctica de Responsabilidad Social. Es un curso teórico práctico que necesita que el estudiante esté inmerso en la organización, en la comunidad, para poder desarrollar pues, sus actividades como practicante. Debido al aislamiento social obligatorio, pues nos vemos nosotros obligados o llevados a cambiar nuestra metodología. Entonces yo tenía 2 actores o 3 actores en sí. Mis estudiantes, que son los practicantes del Uniminuto, tenía la organización a la expectativa de cómo iba a ser, y tenía la comunidad beneficiaria del proceso o del proyecto. Entonces yo tenía 3 elementos que yo tenía que saber entender y cómo encajarlos para que todos trabajaran mancomunadamente. Entonces recuerdo que hay un estudio de este año, enero del 2020, donde nos dice que nosotros tenemos más del 90% de los colombianos estamos usando la red social WhatsApp. Entonces yo dije, bueno, listo, todos tenemos WhatsApp. O sea, son muy pocos los que no tienen. Entonces vamos a hacerlo por WhatsApp. Entonces tenemos que diseñar un taller porque nos dieron el espacio de 1 hora y media. Entonces, todos los miércoles nos encontrábamos con la comunidad a través de la organización por WhatsApp entre las 9:30 y las 11 de la mañana. Bueno, entonces, profe, este es su espacio, ustedes miran cómo hacen. Tienen que entender que nuestra comunidad, pues, no tiene todos acceso a un buen internet, todos no tienen buen acceso a un smartphone. Entonces, tienen que entender todo eso. Nosotros, ok, te recurrimos a audios, y las personas que lo podían bajar, pues entonces lo bajaban, o solamente chat escrito. Entonces teníamos que diseñar un taller donde estaba compuesto por 3. Es un taller pedagógico donde utilizamos presaberes, un problema planteado, un espacio reflexivo y una conclusión. Todo lo montábamos, y para poder que ellas o que nuestras madres, porque eran madres adolescentes, pudieran acceder de forma asincrónica, lo colgábamos también en nuestro podcast, en nuestro Anchor, para que ellas luego de esta clase o este taller los miércoles pudieran acceder y pudieran tener más contacto con la temática que estábamos trabajando, que era la inteligencia emocional en tiempo del COVID. Entonces ellas, a la expectativa, la organización, y a la expectativa las madres beneficiarias, ¿cómo íbamos a hacerlo? Porque no podían hacerlo, estaban acostumbradas a utilizar el WhatsApp más como, hola, ¿cómo estás? Una vida social y no una vida educativa. Entonces fue cambiar toda esa dinámica de que se podía realizar a través del WhatsApp, podíamos también tener esos espacios pedagógicos, y entonces empezaron ellas mismas a trabajar. Los estudiantes practicantes de la Uniminuto, muy pilos y muy creativos, empezaron a hacer todo un proceso para que animarlas para participar, y luego de la 1 hora y media pues no se me querían desconectar estas mamitas, sino querían continuar, y ellas pues la organización tenía un espacio delimitado y me tocaba a mí intervenir y decir, bueno, muchas gracias, los esperamos el próximo miércoles si ustedes quieren más, y hacer nuestra despedida. Pero ellas estaban muy ambientadas a ese espacio que nosotros propiciamos, o que realmente el estudiante Uniminuto propició para este espacio educativo, que ellas no se imaginaron que a través del WhatsApp se podía aprender de este estilo. Entonces, no solamente nos permitía a nosotros conocerlas y que ellas replicaran lo que estaban aprendiendo en nuestros talleres, sino que podían también a través de nuestro podcast contarles a sus familias, enlazarse con sus familias y decir, venga, vamos a escuchar este podcast que es interesante, mira que yo aparezco aquí, mira que yo también hablo aquí. Entonces fue muy bonito como también esa comunidad de madres beneficiarias también empezaron a participar y a hacer réplica de sus experiencias al interior de un espacio pedagógico. Entonces realmente fue un espacio muy interesante, fue muy importante en el proceso de fomentar estas competencias digitales que realmente todos mis compañeros que me antecedieron hablaban. Nos tocó reinventarnos a nosotros como docentes, ser creativos,
qué tenemos a nuestra mano y ser recursivos y empezar a encaminar todos en pro de esta educación. Entonces, como evidencia de todo este proceso nosotros tenemos como SED un canal de podcast en Anchor FM, entonces allí están colgados, pues una serie de 5 episodios donde hablamos de temas diferentes de la inteligencia emocional, donde están los estudiantes hablando, donde está la comunidad hablando, donde está la organización hablando, y entonces es súper interesante realmente todo lo que nosotros tenemos a disposición y con lo que pudimos lograr en ese sentido. Entonces esa fue mi experiencia, no sé si me hice entender. Claro que sí, Lida, excelente, porque involucraste a la comunidad. O sea, no solamente te quedaste con los chicos nuestros, sino que también involucraste a la comunidad que siguiera con este ejercicio de uso de tecnologías. Verdaderamente muy interesante. El uso de herramientas tecnológicas como un medio para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, como hacer pizarras, cómo utilizar las herramientas que ya vienen incorporadas en muchas de las que tenemos, en mucho de lo que tenemos a disposición hoy, en las videoconferencias, en las plataformas. Entonces, ¿cómo utilizamos todos esos elementos que están incorporados a las plataformas y a las videoconferencias, en general a todas las herramientas tecnológicas que tenemos a disposición nuestra para, muy bonito lo que escuché y ojalá todos tengamos eso, la motivación, motivar. Esa es la invitación que yo hago a mis profes, hay que motivar a los estudiantes Uniminuto a salir adelante. ¿Por qué? Porque hay un compromiso institucional, un compromiso de los profesores por la calidad, y aquí tenemos en este selecto grupo esa manifestación de ese compromiso, pensando en ello, buscando nuevas alternativas. Eso es lo que debe ser el profesor en todos los días, un investigador constante. ¿Para qué? Para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Vimos cómo utilizando estas herramientas no solamente se crearon o se cumplió con el proyecto que estaba en el currículo, con el plan de estudio, sino que se motivó a que los estudiantes siguieran en el proceso. Y qué bonito, porque escuché todos cómo los estudiantes después se adelantaban, o sea, ya conocían la herramienta y ellos mismos tomaban la iniciativa de seguir adelante. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que sí podemos, que es querer, que es hacer, que es investigar y que es seguir en el proceso de formación. Asimismo, aunque muchos ya lo han manifestado, pero queremos escuchar de ustedes qué lo motivó a crear esa experiencia para sus estudiantes. Así puntualmente, yo me motivé porque buscaba eso en mi estudiante. Siempre uno como profesor, o sea, la motivación del profesor es esa, el estudiante, cómo trasciende en su vida. Que yo les digo siempre, oiga, nosotros, ¿cuál es el ADN del profesor Uniminuto que quiere trascender en la vida del estudiante? ¿Cómo quiere ser recordado? Seguro que van a recordar a la profesora Glenny con toda su experiencia de los mapas y como conceptuales y las estructuras mentales. Seguro que van a recordar a la profesora Lidia con los podcasts. Seguro que van a recordar a la profesora Stephanie con las pizarras. Todos van a recordar eso, vamos a ir dejando huella. Entonces, ¿qué los motivó? ¿Cuál es? Yo sé que la motivación es, pero ustedes, ¿qué los motivó a hacerlo? A buscar esa herramienta, a poder contribuir a ese ejercicio. Empecemos por Lida, que terminó ahorita. Lida, ¿qué te motivó? ¿Cuál fue esa gran motivación que tenías para este proyecto? Bueno, muchas gracias. Yo he sido un amante real de las tecnologías en la educación. Siempre para mí ha sido súper importante incluirlas en todo el proceso educativo. Pienso, y en esta sociedad que hoy estamos, lo que estamos viviendo hoy día, el ser humano, el profesional, el estudiante Uniminuto, tiene que realmente transformar. ¿Y cómo transformamos? Siendo innovadores. Entonces, ¿y qué nos permite esa innovación? Estar a la vanguardia con las tecnologías. Entonces, no podemos estar aislados de las tecnologías. Entonces, ¿qué me motiva? Que ellos puedan entender que nosotros tenemos todo un mundo de tecnologías a nuestra disposición para poder desarrollar absolutamente todo lo que nos propongamos con disciplina y desde lo que nosotros queremos y desde una ética, claro está, porque el hecho que utilicemos estas tecnologías, en mi caso que utilicé la red de mensajería social, teníamos que
que tener una ética, teníamos que saber que hasta qué punto yo podía comunicarme con mi estudiante o con la comunidad, que eso es un dato confidencial que no se puede a partir de allí. Entonces ellos ya iban aprendiendo esa ética, esa forma de cómo yo realmente voy a utilizar estas tecnologías, estas redes de mensajería, cómo yo me voy a responsabilizar de mi imagen en una sociedad, en una comunidad. Y que el profesional tiene que ser multidisciplinar, el profesional tiene que ser realmente con todo este tipo de herramientas y enfrentar desafíos. Nadie, no, absolutamente nadie esperábamos esta pandemia, pero nos obligó a ser creativos realmente. Entonces, y eso es lo que me motiva, que el estudiante cada día sea más y más creativo. Hace poco hice un podcast con 2 egresadas y ellas decían eso y me sorprendía ese sello de la Uniminuto que estaba allí y me decían, profe, para mí ser estudiante de la Uniminuto fue fenomenal, porque cuando se me presentó en la empresa este problema, yo dije, no, esto es fácil, hagámoslo por así, así, así. Y ser estudiante virtual me pareció tan fácil utilizar la tecnología y mis compañeros eran sorprendidos. Mis compañeros profesionales no podían. Y yo fácilmente les hice. Entonces yo vi ese sello en la Uniminuto, cómo transformaba su vida, cómo transformaba su entorno laboral frente a la pandemia y decía, aquí se puede hacer porque yo lo he podido hacer. Entonces realmente es lo que me motiva que los estudiantes sean motivados cada día a ser mejor persona utilizando todo lo que tengan a su disposición. Gracias, profe, qué bonito, sí, que los estudiantes reconocen todo lo que nosotros hacemos en ese ejercicio. Sandra Patricia, ¿qué te motivó? Bueno, a mí esta experiencia me la motivaron mis estudiantes cada vez que yo entraba a una sesión con ellos y como les compartí anteriormente, les preguntaba, bueno, ¿cómo están, chicos? Y pues las primeras semanas sus respuestas eran duras, ¿no? Porque como lo compartí, estaban que aburridos, que desesperados, que me hace falta mis compañeros, bueno. Pero pues a la medida que fue pasando el tiempo, pues se fueron adaptando. Sin embargo, la expresión de sus emociones fue algo que a mí me motivó a llevar adelante esta experiencia, porque era, como lo mencioné anteriormente, resignificar el lugar en el que estamos. Escuchando ahorita a todos mis compañeros, yo también hice, por ejemplo, uso del Jamboard. Me pareció una herramienta muy sencilla. Allí también, digamos, en el curso de semiótica hicimos algunos ejercicios con esta herramienta, pero creo que mi experiencia fue, digamos, escuchando a los demás, un poco más sencilla en el sentido de que yo les pedí a mis estudiantes que utilizaran los recursos que tenían a la mano y al hacer el plano de su casa, lo dibujaron, aunque pues yo tengo estudiantes de comunicación gráfica, de comunicación visual. Este es un curso transversal de facultad, entonces en un mismo curso puedo tener estudiantes de los 4 programas de la facultad. Entonces cada uno escogió si lo quería hacer digital, si lo quería dibujar y tomarle las fotos. En esta experiencia también, pues ellos tomaban fotografías de los códigos estéticos de su casa y cuando escribían el texto, entonces tenían la libertad de hacerlo también a mano o de escribirlo también en un documento digital. Entonces, digamos que para mí mi principal motivación fue que ellos expresaran. En el medio que se sintieran más cómodos, igual lo tuvieron que presentar de manera digital porque ellos tenían que construirlo en una presentación, ya fuera de PowerPoint, PDF, pero eso fue lo que a mí principalmente me motivó, que ellos pudieran expresar lo que sentían, pero de paso, obviamente, ver allí los conceptos expresados de lo que vimos durante el semestre en semiótica. Y eso fue muy interesante, ver, digamos, cómo ellos expresaban lo que sentían, ver los colores con los que ellos representaban los diferentes lugares de su casa, que ellos pudieran reconocer cuáles son esos lugares que les da tranquilidad de su casa, cuáles son esos lugares que los estresan. Por ejemplo, en la mayoría el escenario que de pronto los estresaba, comillas más, a veces es la cocina, ¿no? Cuando toca lavar la loza, por ejemplo. Entonces, perdón, a mí también. Entonces, ver esa expresión de sus emociones a través de la psicología del color fue algo muy interesante.
Y creo que en esta temporada permitirle a los estudiantes expresar de manera conjunta su sentir les hace darse cuenta que ellos no son los, o sea, no están solos viviendo, digamos, todo lo que nos ha generado este tiempo de pandemia. Entonces esas fueron mis principales motivaciones, la expresión de sus emociones. ¿Cuáles son los colores? A ver, uno como, en la casa uno porque ¿cómo es? ¿Color que más me estresa? El sitio de la casa, ¿cómo le coloca y qué color le coloca? A ver, para aprender. Bueno, bueno, eso es un poquito de psicología de color, ¿no? Por ejemplo, el amarillo expresa positivismo, expresa alegría, el color rosado expresa creatividad, el color rojo expresa amor, pasión, el color azul expresa tranquilidad, el gris es el que expresa más como el estrés, la tristeza, o el negro, ¿no? También que expresa el luto. Bueno, es un color más negativo, pero también es un color de elegancia. Entonces, bueno, y el blanco, que es el color de la pureza. Entonces, era eso, ¿no? O sea, al dibujar el plano, reconocer precisamente esas emociones. Bueno, ¿en qué lugar de mi casa me siento yo más tranquilo? Entonces, la mayoría podrían decir que en la habitación o en la ducha. Entonces, allí coloreaban de color azul. Bañándose, no lavando el baño. Bañándose, exacto. Exacto. En la cocina, por ejemplo, si bien la parte de pronto de lavar la loza podía generar más estrés, pero en algunos la parte donde cocinan es un lugar de creatividad, porque a algunos les gusta cocinar, ¿cierto? El comedor es un lugar donde se expresan varias emociones. En el comedor se puede encontrar alegría cuando uno comparte con la familia, pero para muchos de ellos el comedor es su lugar de estudio. Entonces también algunos lo expresaban en gris porque les podía estresar un poco también cuando tienen muchos trabajos y están trabajando, ¿no? Y no todos tienen de pronto un estudio. Entonces era interesante porque en el comedor se expresan varias emociones. Entonces, pues ese es básicamente como ese ejercicio de psicología del color, como explicar rápido. Listo. Gracias, Sandra, excelente trabajo. Estefanía, cuéntanos tú, a eso que te motivó a hacer todo el ejercicio de la pizarra, ¿cómo, la motivación, cuál fue, la gran motivación? Bueno, en mi caso me motivó el buscar una mayor comodidad para la comprensión del estudiante en temas numéricos, evitando que se aburre y que finalmente deserta. Y teniendo en cuenta que en mi caso tengo estudiantes que me han dicho, profesora, es que hace más de 5 años no ponemos un lápiz y un papel para hacer ejercicios matemáticos. De verdad tenemos que hacer ejercicios. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo quería algo diferente a simplemente colocar una imagen con el proceso de un ejercicio. Entonces quería buscar alguna forma de que el estudiante comprenda mejor el proceso de los temas numéricos, pero no con una simple imagen congelada, sino viendo el paso a paso en vivo y en directo. Entonces, que si el estudiante tiene una pregunta, profesora, ¿y si hacemos el ejercicio no de esta forma, sino de esta otra? Listo, entonces hagámoslo de una vez así, a ver qué pasa. Mientras que, por ejemplo, con una simple imagen congelada, eso no se podría hacer. Entonces, el estudiante de esta forma comprende mucho mejor un tema numérico con el paso a paso en vivo y en directo. Eso fue lo que me motivó. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía, por compartirnos esa motivación. Glenny, ¿qué te motivó a hacer esta estrategia para tus estudiantes? Ya nos has contado esa emoción que tenías en este ejercicio, pero la motivación para seguirla haciendo. La motivación más que motivación fue como ese desafío, que así me sentí siempre de principio a fin en este curso, frente a asuntos como hice mi propio mapa conceptual y entonces ponía en ese mapa estudiantes de último semestre, ya para graduarse, personas muy mayores que trabajan, el curso era lunes, 6 de la mañana, todo este asunto geopolítico, hablar de las Torres Gemelas, hablar de las guerras en el Medio Oriente, hablar de geografía. Y yo decía, geografía,
estas chicas, como es de poquito, lo que se les nota pues es apropiación. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Bueno, y lo otro era ese aspecto pues que tenía que ver con que no las evaluara yo, que fue lo que les propuse desde el comienzo, sino que hiciéramos auto, co y heteroevaluación. Entonces por ahí me fui, yo les dije, listo, esto es un asunto donde yo no voy a ser la única y estos temas no son muy asibles fácilmente, los vamos a hacer juntas, listo, voy a tratar de poner toda mi maestría y todo mi sociología a disposición del trabajo social para que puedan ubicarse y ubicar en un escenario geopolítico actual y demás, estos aspectos pues gruesos que se están presentando, y soy tan de buenas, permítanme decirlo así, ocurre esto de la pandemia, entonces por ahí nos metimos, por ahí fue interesante, por ahí comprendieron que la geopolítica es una disciplina muy bella de las ciencias sociales que está cobrando fuerza, o sea, ahí le mermé un poquito el estrés que traía de todos esos elementos como los combinaba. ¿Qué me motivó? Que ellas lograran apropiarse, no que fuera una repetición de asuntos, que ellas se lograran apropiar, verlas al final en el conversatorio con ese asunto de expresar esa formación crítica alrededor del petróleo, la crisis del Medio Oriente y verles los mapas. Algunas inclusive todavía les decía, vos sí sabes dónde queda Siria, y entonces ellas hacían su esfuerzo, después a la otra clase volví y me decía, profe, lo busqué. Bueno, entonces como todos esos asuntos, lo de, profe, a mí no me tocó, es que yo siempre soy muy joven, a mí no me tocaban las Torres Gemelas o qué sé yo. Y entonces verlas como en eso me conectó, nos conectamos muy chévere, me motivó eso, me motivó que estaba dando como un cambio de si uno enseña o uno debe pensar y considerar como docente que uno provoca, que uno detona, ¿cierto? Ojalá cosas muy positivas, ¿cierto? Pero que uno detone este tipo pues todo lo que tenga que ver con el pensamiento y más crítico y con posturas y más desde el trabajo social y con situaciones alrededor de las desigualdades, ¿cierto? En el mundo, y que el mundo, comillas, les quepa en la cabeza y que uno sea el mediador para que logre atraer ciertos elementos de todo lo que hay para atraerles. Se hizo corta la asignatura y prácticamente me descargué en esos dos elementos de herramientas pues, de las TIC, precisamente pues para ponerles el color rosa o el color chévere o la nota que no fuera siempre tan de orden tan racional, aunque también fue pasado pues por la crítica este asunto de las tecnologías y el manejo pues como tal de la plataforma. Entonces eso me motivó, que se lo apropiaran, que cuando terminé mi propio mapa conceptual, antes de conocerlas y de presentármeles, ellas lograran, juntas lográramos que ese curso se diera, quitara ese antecedente que traía y que el curso tomara su rumbo, fluyéramos ambos y realmente hubiera un aprendizaje y una apropiación de la ubicación que tenemos que tener todos los profesionales y todas las personas, en especial los profesionales, ¿cierto?, frente al mundo y estas problemáticas globales y mundiales. Eso fue lo que me motivó. Muchas gracias, Glenny, por esta bonita experiencia de verdad de motivación. Carlos, tu motivación para desarrollar esta estrategia. Bueno, pues como la gran mayoría fue pasar de esto. Pasar del aula presencial, donde los muchachos expresan sus emociones, compiten sanamente con ejercicios cuestionarios, al tema virtual, fue la motivación, los estudiantes, porque así como aquí escribió el profesor Carlos Arias, yo también pensé que los estudiantes dominaban, por ser más jóvenes, dominaban las tecnologías, eran, mejor dicho, súper dotados y manejaban al derecho y al revés, y no, qué sorpresa cuando empezamos a trabajar ya en las clases remotas, que ellos solamente utilizan
el celular, realizan ejercicios de cuestionarios por el aula. Y entonces esa fue la motivación, los estudiantes, ver cómo se conectaran, y más como lo he dicho al comienzo y también lo ha dicho otra profesora, con las matemáticas o todo aquello que tenga que ver con números, a ellos se les dificulta mucho o se vuelven apáticos cuando se les nombra el tema de números o hacer un cálculo. La motivación fue de los estudiantes, de cómo conectarlos a esta nueva realidad que nos tocó, cómo vamos a enfrentar el sacar adelante el semestre, y pues aparte también lo que había comentado al comienzo, no solamente la clase magistral remota, sino también preguntarles a ellos, socializar con ellos, preguntarles cómo están, qué han hecho, cómo se sienten, pero básicamente fueron los estudiantes, tratar de recrear lo que se hace en el aula ya a la distancia y vernos simplemente por cámara, o muchos colocan en la fotico ahí por un rato, muy poco activan la cámara. La motivación fue el trabajo con los estudiantes. Muchas gracias, Carlos. Lo que observamos aquí es una gran pasión por la educación, lo que observo en mis profes, cómo esa gran pasión mueve a hacer cosas diferentes, a poder trabajar, a generar estrategias que motiven a nuestros estudiantes, porque ustedes tuvieron una motivación, pero esa motivación llegó a que ellos también se motivaran al proceso de enseñanza-aprendizaje. Un día el profe nos mostraba ahora el salón de clases, seguro que algún día volveremos, pero imagínense, de un día a otro, o sea, de un día para otro. Un día estábamos en el salón de clase y al otro día nos dijeron no volvemos. Pero nunca pensamos que ya vamos a cumplir 4 meses. Siempre pensábamos que era una semana, que eran 2 semanas y llevamos en 4 meses. Es una cruel realidad la que estamos viviendo, una prueba muy grande y implica estos grandes retos que necesitan de profesores apasionados, que lo que buscan es transformar a su comunidad y ayudar a que esos estudiantes logren los aprendizajes. Asimismo, durante este proceso, ustedes tuvieron grandes desafíos. Yo sé que nos los han ido contando, que los motivó, pero frente a esos grandes desafíos que se presentaron, ¿cómo los afrontó? Se encontraron que aunque algún estudiante le dijera, no, profe, yo no voy a hacer eso, o eso no me gusta, o eso no me parece, o eso es muy difícil, o no, hagámoslo de otra manera. ¿Qué desafíos tuvo que enfrentar frente a esta estrategia? ¿O fue sencillamente todos la cogieron? Yo ya les escuché a algunos que decían, no, las estudiantes decían, no entraban, pero ¿cómo lo superó? ¿Cuál fue el mayor desafío que encontró al implementar la estrategia y cómo hizo para superarla, para enfrentarla, o sea, para salir adelante con ella? Entonces, si volvamos a hacer el recorrido con nuestros profes, que lo que queremos es eso, escucharlos, que nos cuente. Glenny, empieza tú. Ay, doctora Marilyn, bueno, esa y todos pues los que nos escuchan. Cuando usted me pregunta o el conversatorio me hace pensar en esa última parte de mi mapa conceptual, ¿cierto? Donde uno ya recoge la mayoría de estas ideas y para dónde iba cuando planeamos este curso. Yo tenía como en esa parte final de mi mapa, tenía TICs o tecnología ¿cierto? De la información y la comunicación. Todo este asunto de no responder con emergencia fue lo que me hizo alterar el mapa pues cuando entramos a la pandemia y a esta cuarentena. Yo decía, bien pesado, bien difícil que ha estado, y entonces me tocó agregarle al mapa, ¿cierto? Y entonces yo decía, listo, aquí el juego tiene que ser el siguiente. Si nuestros estudiantes son nos recalcan muchísimo, y cada uno de nosotros en la experiencia de profesor de Uniminuto lo sabemos, vienen con un grado de vulnerabilidad, presentan estas problemáticas como tal, ¿cierto? Que eso en muchas otras universidades también presentan, no las mismas, pero presentan similares u otras igual. Yo decía, el reto es para mí, ¿cierto? ¿Cómo lograr vencer mi miedo a proponerles lo que desde las ingenierías, que es desde donde tengo pues esa experiencia en universidad pública, los mismos chicos ingenieros me han enseñado? Y entonces inclusive yo les comentaba a ellos cuando los tenía en mis clases hasta de esta misma manera,
decía, muchachos, ayúdenme a pensar, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que esa materia de geopolítica, ustedes qué herramientas, enséñenme, denme ideas? Y entonces fue muy chévere pues aprovechar que ellos me pusieran sobre el norte de cuáles. Y lo segundo, me decían al final esos estudiantes, ¿cierto? Los de la otra universidad, profe Glenny, pero no se preocupe tanto, pues a la hora del té, antes mejor, espere ver a ella les va a gustar, les va a gustar. Y yo decía, pero es que ellas son de las ciencias sociales, es que la renuencia hacia las TIC es muy difícil. Y entonces casi que puedo concluir entonces hoy frente a eso que el mayor reto que tuve que vencer y que considero en sí, gracias a las mismas estudiantes que se prestaron, se dispusieron a hacer ese ejercicio como tal, fue el mío misma de tener ese temor, de manejar un miedo a que por ser de esas áreas o estar en el último semestre o ser de trabajo social en caso dado, pues no iban a aceptar y acatar fácilmente un ejercicio como es, y todo lo contrario. Las chicas no solo lo disfrutaron, como se los digo, ellas mismas ya lo publicaron, las chicas se sintieron reconocidas cuando hicimos la coevaluación, la heteroevaluación, cuando otro equipo les decía lo genial que les quedó, lo interesante de la idea, lo pulido que se hizo ese ensamble entre la parte en el video slide de la voz en off de ellas mismas a lo que estaba escribiendo y la coherencia, todo el asunto que tenía que ver con sentirse, como lo dijeron ellas mismas, ¿cierto? Profe, fue muy genial porque aquí prácticamente usted calla su voz y quedamos nosotras solitas, otro equipo diciéndonos la valoración cualitativa y después nos daban una nota. Y entonces yo incluso les decía que ese también era, que casi que el ejercicio era más para mí, ver cómo esa idea que tanto la pensé y me estresó, verla ahora pues realizada cuando la estábamos desempeñando o viendo cómo ellas solucionaban la situación aquella de que pues, les era muy pesado, entonces la otra compañera se las presentaba. Fue maravilloso. Yo creo que, como le digo, el mayor reto y desafío lo pasamos juntas, pero que definitivamente era perderle el miedo, ser más arriesgada, ser más osada a que y bueno, y esta época está permitiendo ese tipo de asuntos. No sé si innovadora o no, yo hasta ya pues no me atrevería, pero sí pienso que hacer las cosas diferentes me surtió un efecto muy interesante el semestre pasado y me lo está haciendo hoy en día y alejarme también un poco de ese asunto del miedo y de no expresarlo, que realmente como docente a veces uno se encasilla en los contenidos o en las mismas estructuras. Y estos ejercicios, participar de los ejercicios, aprovecho de decirles de todas estas capacitaciones que hemos recibido, no solo ahora, sino desde antes, con AEU, con la doctora Zipagauta, con todo lo de la chef, y esos asuntos lo motivan a uno le termina motivando el hecho de que pues cuando escucha a veces ciertos expertos y demás, uno dice, ay, vea, yo hago parte de eso y mire, ni siquiera lo valoro. Entonces, fue eso, es como en esa dirección que estoy también caminando y qué bueno que en otra oportunidad también tuviésemos a los chicos. Me parece muy rico, profesor Carlos, y me hizo generar nostalgia cuando vi sus imágenes, porque sí, de verdad que uno extraña ese escenario y ese espacio que tenemos con los chicos, y entonces pues hay que hacerlo lo más amable posible, al menos cambiando las fotografías, para no aparecer ahí como un simple nombre o unas letras. Y entonces, gracias por recordármelo, profe Carlos, y sí, realmente ya estoy como cerrando unos ciertos ciclos y termino diciendo pues que esta es mi oficio y mi labor y que me lo gozo, lo disfruto así metense y lo demás, pero que esa atención tiene que continuar porque de lo contrario estos chicos vienen con otra fuerza y vienen con otros pensamientos y la idea pues también es ayudar a canalizar mucho de esto y que bueno, ese pensamiento crítico no se pierda también en el asunto, como quizás alguno de los expertos no lo decía, que las TIC no lo son todo en la educación y no nos podemos tampoco críticamente aunar solo a ellas porque pues finalmente desde la psicología, y acá tenemos, creo que fue la doctora Sandra la que lo decía ahorita, que tener también ciertas precauciones porque jugar, por ejemplo, en el caso de los games o de la gamificación, jugar no necesariamente nos pueda estar generando lo que como docente nos estamos proponiendo en los aprendizajes, ¿cierto? Entonces, bueno, todavía falta hacer como debates y escuchar más como desde esos expertos. Yo no soy pedagoga
Soy diplomada en esas docencias universitarias, sí, contemporáneas, pero uno pues guarda todo el respeto posible con los profesionales de esas áreas que nos llaman también la atención a ser cautos y discretos. Y bueno, estoy ahí como terciando entre ser osada, conservar miedo, ser discreta. Bueno, ahí voy. Ese es como el reto y el desafío. Y realmente los chicos, las chicas lo superaron con creces. Y yo sé que lo van a seguir aprovechando mucho en lo laboral, que fue lo que quedó en el conversatorio con ellas al cerrar el curso. Eso fue como lo que me motivó, doctora Marilyn. Muchas gracias, Glenny, nuevamente por esa pasión. Carlos, ¿cuál fue el reto más fuerte para superar? ¿Cómo lo superaste? Bueno, yo creo que hubo varios. Para uno como docente, el tener que aprender, pero nosotros en el programa industrial, cuando yo llegué estaba el ingeniero William Pulido. Él nos recalcó mucho sobre el trabajo en las aulas virtuales y empezar a trabajar eso. Y entonces yo me acuerdo que él cada semestre nos recalcaba mucho eso. Y también ya cuando llegó el nuevo jefe, Luis Mario Vázquez, y a pesar de que ya se conocía una herramienta y un trabajo, llegar a tener que aprender, conocer herramientas para estar interactuando con los estudiantes ya a distancia. Y como le escribió también aquí el profesor Carlos Arias, eh, activar la cámara, empezar como a hacer también un, un, un juego con los estudiantes y establecer unas normas de qué vamos a trabajar, cómo vamos a escribir en el chat, qué vamos a escribir, cómo pedir la palabra, ese tipo de cosas también dentro del marco del respeto con los estudiantes. Y entonces uno es aprender, nos tocó aprender muchas cosas nuevas para nosotros, las tecnologías, eh, tuvimos que aprender eso. Y con los estudiantes también, porque hay unos estudiantes que tienen como, al comienzo presentaron como inconvenientes, fueron como reacios, entonces convencerlos de que todos tenemos que entrar en este nuevo rol, en esta nueva etapa de aprender, todos tenemos que aprender, porque incluso también se dio que hay estudiantes, hicimos algunas clases por Skype, hubo unos chicos que manejan, que son, como lo nombró ahorita la profesora, son gamers, ellos también tienen una plataforma donde también podíamos hacer conexión eh, de compartir pantalla, ese tipo de cosas. Entonces también ya después los estudiantes se convencieron que todos estábamos aprendiendo. Ese fue creo que fue el reto, el cambio a la nueva, a esta nueva metodología de trabajo fue un cambio para todos. Tuvimos que aprender muchas cosas. Muchas gracias, Carlos. Muchas cosas por aprender, como tú dices. Tu principal reto, Lida, ¿cuál fue el principal reto para asumir esta estrategia? Gracias, como lo decían mis compañeros, y realmente hago un barrido un poco de todas las conferencias que he escuchado, el reto es ese cambio, es todavía que tenemos nosotros una barrera para los cambios. Si nosotros como docentes, aún si ustedes se dan cuenta, hay compañeros que se les dificulta trabajar, manejar estas herramientas, se sienten más satisfechos o más tranquilos en su aula virtual, y pensábamos que manejar didácticas o manejar tecnología es solamente un PowerPoint o colgar un PDF. Hoy entendemos que las tecnologías en la educación es mucho más que una presentación, un PowerPoint. Hoy entendemos que es una interactividad entre el computador y el ser humano, es poder entender eso. Entonces ese reto realmente para mí es un desafío y se me ha presentado siempre, y en esta experiencia particular lo fue igual. Entonces, como les comentaba, yo tenía otros actores, incluyendo la organización, y al final en la evaluación me pareció muy curioso cuando la organización me dijo, realmente, profe, yo no pensé que eso iba a resultar, pero me sorprendieron. Entonces, o sea, ellos también estaban a la expectativa porque eso era algo para ellos que no iba a resultar. Bueno, vamos a intentarlo, sí, pero sí, estaban siempre en ese cambio, reacios al cambio. Entonces, realmente el ser humano, aunque nosotros digamos que estamos acostumbrados a hacer cambios y que nos llaman a hacer cambios cotidianamente,
se nos presenta cuando estamos haciendo siempre algo de una misma forma. Entonces, eso es un reto, realmente un desafío, y no solamente nosotros como docentes, también el estudiante, independientemente en el ámbito donde esté, también es ese cambio. Entonces, yo leí algunos mensajes que hay en el chat diciendo que desafortunadamente, y lo que estamos viendo ahorita es que muchos estudiantes están diciendo, si sigue virtualizado, prefiero no matricular, porque yo prefiero estar en físico, si no, no, la calidad educativa disminuye. Y no, realmente para mí nunca disminuye, porque es realmente la esencia de la docencia, es poder transmitir el profesor, ser ese rol realmente activo en el que acompaña todo un proceso pedagógico. Muchas veces nosotros estábamos acostumbrados, y los estudiantes también, a que el profesor lo veía cada 8 días. Hoy toca clase con la profesora tal, y entonces la vemos nomás cada semana. En cambio, esto nos obliga a nosotros también como docentes a estar más pendientes de ese proceso de aprendizaje-enseñanza, de estar a ellos acompañándolo, de ser esos facilitadores. Entonces, un reto para el docente, es un reto para el estudiante entender que, como dice el compañero, listo, ok, yo no puedo molestar al profesor las 24 horas, tengo que también tener un horario real. Entonces, hasta las 6 de la tarde puedo dejar mi chat, o sin embargo, puedo dejar un mensaje por el aula que el profesor en algún momento me lo va a contestar en 24 horas, bueno, como esté. Entonces, ese cambio realmente, aunque hemos hablado durante muchos años, me gusta mucho esto de las tecnologías, y estoy leyendo desde hace mucho rato y haciendo esa lectura de esa problemática, y existe. Y todavía en esta pandemia todavía se dio más acentuada esto. Entonces, para mí es el desafío, el reto al cambio, y que esto nos ha permitido a nosotros motivar más, que podemos cambiar y podemos ser mejores cada día y podemos ser creativos, y la creatividad nos va a servir a nosotros a mejorar en todas nuestras áreas, educativa, económica, social, en todas nuestras áreas. Entonces, eso fue mi reto, mi desafío, y pues así nos estamos afrontando. Muchas gracias, Lida. Sí, el reto del cambio, o sea, quitarnos, uno dice que el cambio es que uno tenía un huequito en la cama donde uno estaba bien acomodadito, y nos movieron ese pedacito en la cama y nos hicieron cambiar. O sea que es un gran reto el que estamos asumiendo, el reto del cambio. Sandra, ¿cuál fue tu gran reto en tu propuesta? Bueno, para mí un gran reto fue, ya los compañeros lo han dicho ampliamente, el cambio, pero para mí también fue acompañar a mis estudiantes en medio de la incertidumbre. Sí, o sea, ellos han estado tensos, la incertidumbre ha sido grande, y, y la verdad, para mí personalmente, como les he mencionado, cada vez que me enfrentaba a la respuesta de profe, estoy aburrido, estoy desesperado, extraño a mis compañeros, quisiera estar en la universidad, todo eso, para mí fue un gran desafío ayudar a levantar el ánimo de mis estudiantes, ¿sí? O sea, también de alguna forma no solo decir, bueno, chicos, ya empezamos las clases y dejemos de expresar lo que sentimos, sino, no, bueno, listo. ¿Qué es? Hubo clases donde dediqué un buen espacio a permitirles a ellos precisamente expresar lo que sentían, sus temores, la incertidumbre en general. Entonces yo creo que ese fue para mí realmente un gran desafío. Y no porque, pues yo no soy psicóloga, ni mucho menos, pero yo creo que esta temporada me mostró que como profesores también los estudiantes depositaban mucho de esas incertidumbres con nosotros, de esos miedos con nosotros. De allí que de pronto esos otros escenarios que han compartido los compañeros, ¿no? Bueno, hablemos de cocina, hablemos de música, hablemos de otras cosas que en últimas, lo escuché en una conferencia en este tiempo, es que en este tiempo las artes, todo lo que nos permita expresar de manera artística lo que sentimos, es una gran ayuda. Entonces de allí precisamente esta experiencia que yo generé en el curso de semiótica, porque de alguna forma los conecté también a una expresión visual, ¿no? Como les digo, dibujar el plano de mi apartamento, colorear, escribir un acróstico, un cuento, un poema, ¿sí? Y otro desafío que tuvo mi experiencia fue aquellos estudiantes que, profe, ¿usted me va a poner a dibujar? Profe, a mí no me gusta dibujar. Y yo, perdónenme, pues es algo, un mensaje que yo siempre le doy a mis estudiantes de comunicación, especialmente a los de comunicación social. Les digo, yo creo que los comunicadores sociales no solo nos expresamos en el texto
o de manera verbal, nosotros también tenemos que tener la facultad de expresar en otros medios. A veces a un comunicador social le piden también trabajar en agencias de publicidad, diseñar. Entonces, a mí me gusta lanzarles esos retos, ¿no? O sea, que los saquen también un poquito de esa zona de confort, como de que yo solo escribo, o yo solo hablo, o yo solo aparezco en una cámara y no más. No, pero qué pena. Yo les digo, yo también hago todo eso, pero yo también me escribo un cuento, yo también dibujo, yo también diseño, así sea en Canva, como lo estaba compartiendo el profesor Carlos, y creo que varios hemos hecho ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no, yo no solamente me limito a esto, sino yo también puedo abrirme a otras posibilidades de expresión. Entonces ese fue también otro desafío, cuando los estudiantes como, ay, profe, pero ¿por qué dibujo? Y yo, ánimo, hagamos algo diferente, o bueno, algo que los saque un poquito de que solamente están escribiendo el texto. Y bueno, pero igual se retaron los chicos y al final la experiencia pues fue muy, muy bonita también cuando la socializamos, cuando yo la pude ver, evaluarla. Creo que también fue bonito para los chicos de alguna forma también mostrarle a sus compañeros, bueno, pues miren, esto es el plano de mi casa. No estaban mostrando como tal toda su casa, pero sí también estaban compartiendo dónde es que habitan. Entonces, bueno, eso es lo que podría compartir ante esta pregunta. Estefanía, cuéntanos cuál fue ese gran reto que te impusiste con eso. Bueno, en mi caso, el principal desafío fue proyectar el celular a la videoconferencia, desarrollar la clase desde el celular prácticamente, pero que a la vez entonces se viera bien, que funcionara, que no se congelara, pero sobre todo que el estudiante comprendiera. Entonces, primero, aprender a manejar la aplicación que permita ver lo que uno hace en el celular y se refleje en el computador. Probé muchas aplicaciones, tuve muchos inconvenientes, muchos ensayos. Antes de las clases probaba, a veces proyectaba, a veces no, se congelaba, pero buscando entonces, investigando sobre estas estrategias, por fin logré proyectar entonces la pantalla del celular al computador, se ve mejor, más claro. Si giras el celular de manera horizontal, también gira en la proyección, entonces lo que se escribe en el celular se proyecta y se ve más grande, se ve mejor, no se congela, funciona cuando se necesita. Finalmente, mi mayor miedo o preocupación era que los estudiantes, aún así con esta herramienta, de pronto no comprendieran tampoco los temas numéricos, pero todo lo contrario. Incluso yo ahora abro espacios adicionales a las clases para resolver dudas por medio de esta pizarra, y muchos me han dicho, profe, menos mal existe este tipo de herramientas, y claro, sería muy complejo si tuviera que aclarar dudas de temas numéricos redactando un correo electrónico. Entonces es mucho mejor realizar los ejercicios en vivo y en directo. Gracias, Estefanía. Bueno, y ya para ir cerrando, entonces yo quiero invitarlos, o que ustedes, más bien, que ustedes hagan una invitación a los compañeros que hoy nos escuchan. Una invitación a seguir innovando, a seguir siendo creativos. ¿Por qué es importante seguir siendo creativos? ¿Cómo hacer para motivar a nuestros estudiantes? O sea, a mí me han puesto dos preguntas más, pero me gusta más escucharlos a ustedes desde su espontaneidad. ¿Qué deben seguir? Seguimos confinados, nos van a seguir en tiempos de cuarentena, vamos a tener alternancias, pero esta es nuestra nueva normalidad. ¿Cuál es esa recomendación? ¿Cuál es la enseñanza que nos deja este aislamiento? ¿Cuál es la recomendación que le podemos dar a nuestros compañeros? ¿Y cuál sería la invitación que le haríamos a nuestros estudiantes para seguir adelante en este proceso de formación? Quiero ese mensaje final que nos quieran compartir para seguir adelante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo seguimos? Tenemos que, mira, aquí uno de los compañeros escribía, los estudiantes están preocupados que cómo van a seguir haciendo si no, ellos no ven, hay veces que virtual lo puedan hacer. Y con un agravante, ustedes saben que todo el mundo dice que esto es virtualidad, no, esto es enseñanza remota de emergencia. La virtualidad es otra cosa y yo aquí he visto que todos tienen conocimiento de cómo preparar un curso uno para virtual sistémicamente.
Aquí nos tocó de un momento a otro llegar a una enseñanza remota de emergencia. Entonces yo quiero que dejemos ese mensaje final de esa pasión, porque lo que yo veo en ustedes es eso, que es lo más importante en el ADN de un profesor uniminuto, la pasión por lo que hace. ¿Qué mensaje dejamos en estos tiempos de confinamiento? Aquí invitamos a nuestros compañeros. ¿Qué tenemos que dejar como ese legado como profesores que queremos trascender? Entonces, iniciemos a ver con Carlos, cuéntanos, los hombres primero, que tenemos un matriarcado hoy. Gracias, muy amable. Bueno, a mis compañeros, invitarlos a que cada uno hace una actividad en su aula de clase, ya sea de manera presencial o a raíz de la cuarentena que tuvimos que aprender muchas cosas, pero cada uno hace una pedagogía con sus estudiantes, algo nuevo. La idea es invitarlos a que escriban, documenten esa información. Yo lo hice hace unos 3, 4 años que me vi motivado a hacerlo y hacemos cosas, pero no las escribimos, no las damos a conocer. Entonces, todos hacemos algo por nuestros estudiantes y nos motiva eso. Estamos en Uniminuto es porque nos motiva, nos apasiona estar haciendo lo que hacemos, lo hacemos con amor. Nos ha tocado trasnochar. Yo tuve que recurrir a YouTube, a mis hijas. Yo tengo una niña de 22 años y una niña de 14 años que pues manejan tecnología mejor que yo. Y me tocó preguntarles, tocó aprender a trasnochar, como dijo la profesora Estefanía, ensayo y error. Me tocó poner el computador de mi hija y hacer la prueba, si se escucha, no se escucha, si comparte pantalla, no comparte pantalla, si graba, no graba. Entonces se aprendió. Y hacer las cosas con amor como la hemos estado haciendo. Creo que tenemos un excelente grupo de trabajo y escribamos, participemos, motivémonos a compartir lo que hacemos en nuestras aulas de clase. Yo creo que si algún compañero describe lo que ha hecho en su clase, nos va a dejar también encantados, o de pronto descubrimos cosas que yo no conozco, pero que sé que están ahí y las puedo hacer para mejorar mi quehacer como docente y el contacto con los estudiantes, ayudarle a nuestros estudiantes, porque ellos también aprendieron, ellos están también aprendiendo. Y ahorita, en estos momentos, cuando va a empezar el otro semestre, también están como a la expectativa de qué va a pasar, cómo vamos a hacer, cómo va a ser lo de la alternancia, cómo vamos a ir, cuándo vamos a ir, pero ya quedaron herramientas de trabajo que nos pueden facilitar mucho el tiempo. Y también, como lo había dicho la profesora Estefanía, el tiempo de trabajo fue más efectivo. Ya los chicos a veces no querían, se nos pasábamos 20 minutos, hasta 30 minutos nos pasábamos de las actividades. Entonces escribamos, compartamos esas actividades que hacemos en clase con los muchachos. ¿Sí? Les decía a mi grupo ahorita que tenemos el grupo que yo tengo unas fotos de las clases de cocina que hacían los muchachos y son chistosas, pero eso quedó, acercarnos más a ellos. Esa es la invitación y muchísimas gracias por habernos permitido participar en esta actividad. Muchas gracias, Carlos, qué bonito, el amor, y aquí lo decían en el chat, hacerlo con amor, eso es lo que hace más bonito esta gestión. O sea, ser docente es vocación y es hacerlo con amor. Muchas gracias, Carlos. Sandra, tu mensaje. El mensaje que yo quisiera compartir con todos mis compañeros que están aquí presentes es que sigamos adelante. Yo creo que ya en este punto seguir peleando contra la corriente como que no es el camino, ¿no? Como, ay, pero ¿por qué más tiempo esto? No, yo creo que lo decía Darwin, que, que, que las especies o sea, necesitan adaptarse. Y creo que este es un tiempo también, más que adaptarnos, de seguir aprendiendo. Yo creo que la universidad en este tiempo nos ha facilitado muchos espacios de formación muy prácticos, muy interesantes. Yo me he vinculado en varios de ellos, he participado también. Entonces, algo que me ha fascinado a mí de este tiempo
es que lo que antes de pronto en cuanto a conocimiento era un poquito más difícil de acceder, en este momento los webinars, las masterclass, los congresos, o sea, eventos hay muchos. A veces, a mí me toca a veces inclusive filtrar porque en todos quisiera participar, de todos quisiera aprender, e inclusive de conferencistas que uno diría, es costoso pagar un evento para ir a escuchar a este personaje. Ahorita muchos de ellos han facilitado precisamente aprender en las redes sociales también, más allá de la información negativa que a veces recibimos por allí, por Instagram, yo he encontrado muchas cuentas que me han ayudado muchísimo a nutrir todo este ejercicio pedagógico. Entonces yo creo que es muy importante seguir abiertos al aprendizaje y dispuestos a acompañar a nuestros estudiantes, como lo decía ahorita, en estos tiempos de incertidumbre. Ellos necesitan apoyo también, no solo académico, sino también yo creo que varios nos hemos encontrado a veces con estudiantes que nos escriben fuera de clase y nos comparten alguna problemática o simplemente quieren compartir otro escenario con nosotros y sienten la confianza. Yo creo que este es un tiempo para también hacerlo, para acompañar a nuestros estudiantes en lo emocional también. Y pues al igual que el profesor Carlos, invitar a todos mis compañeros a que documentemos lo que estamos haciendo en este tiempo. Este es un tiempo muy especial, es un tiempo de transformación. Y yo creo que muchos hemos transformado prácticas que hacíamos en el aula. Sigo creyendo, por supuesto, que este es un escenario presencial, eh, digamos que tiene esta mediación de la tecnología, pero sí es importante que documentemos. Es otra forma también de hacer investigación. Y yo también he participado no solo en este espacio, sino en espacios de la sede principal. Eh, Voy a participar en un congreso internacional compartiendo lo que hago en el aula. Y eso es maravilloso. Hay que tener el tiempo, la disposición, pero realmente es otra forma de hacer producción académica y es muy interesante poderlo compartir y documentar. Así que ese sería mi mensaje en esta tarde para todos los que nos están acompañando hoy. Muchas gracias, Sandra, por tu mensaje. Lida, tu mensaje. Gracias, ya pues mis compañeros lo han dicho, realmente esto es un tiempo en que se nos ha brindado de estar en nuestras casas y poder reflexionar frente a nuestro rol. Entonces, todos los que estamos aquí o hemos elegido ser docentes, independientemente de nuestra disciplina, hay ingenieros, hay administradores, hay psicólogos, trabajadores, hay un sinnúmero de profesionales, pero que tienen esa pasión por enseñar. Entonces, eso es lo que nos enseña o lo que nos permite este espacio, tener esa pasión más viva, porque cuando nosotros nos apasionamos, esa pasión se transmite a nuestros estudiantes. Entonces, esa misma pasión se transmite a ellos y ellos van a transmitirlo en sus hogares. Entender también que estamos en un proceso donde todos aprendemos de todos. Muchos estudiantes o la mayoría tienen o todos tienen un sinnúmero de ideas y son súper creativos y nos pueden aportar a nuestra práctica porque ellos dicen, o hagámoslo por aquí, ¿por qué no hacemos esto? Y son propositivos frente a una situación. Entonces, los incentivamos, somos nosotros esos mediadores entre ellos y el conocimiento. Y realmente nosotros, lo que nos permite esto es nosotros poder recordar, reflexionar nuestro rol de docente, de no solamente transmitir un conocimiento pues disciplinar, sino también un conocimiento integral, donde estamos es con seres humanos y que estamos enfrentando todos los días un reto. Y esto es un reto y entre todos hacemos. Hace poco una compañera hablaba que estábamos nosotros enseñando en medio de una incertidumbre, pero es que nosotros también tenemos incertidumbre como docentes frente a muchas situaciones como personas. Entonces tenemos que entender que a pesar de nuestra incertidumbre somos parte, somos guías, sí, pero también somos parte de esa sociedad, no lo podemos estar aparte. Entonces, eso es la invitación. Escribir experiencias, me encantan escuchar las experiencias de mis compañeros, realmente me gustaría aprender mucho de todos porque todos tienen algo nuevo que aportarnos y estos espacios me parecen geniales. Entonces, nada, apasionarnos más por lo que hacemos, esa es mi invitación y esa pasión se va a transmitir a nuestros estudiantes.
Muchas gracias, Lidas, por tus palabras. Estefanía, tu mensaje a nuestra comunidad académica y docente. Bueno, yo invito a los profes a que nos pongamos en el lugar de nuestros estudiantes y revisemos nuestro trabajo desde ese punto de vista. Tengamos en cuenta que hoy día estos muchachos son más visuales y preguntémonos, ¿será que las herramientas que yo estoy usando en mis clases sirven para una enseñanza virtual? En mi caso, cuando me respondí esa pregunta, tuve que modificar todas las herramientas que yo estaba usando, desde las presentaciones hasta los documentos que usaba. Y también, profes, paciencia con la tecnología. Y si tenemos un computador que no nos colabora mucho, que ya está pidiendo cambio, que está muy lento, entonces más paciencia todavía. Pero al final, cuando se refleja que el estudiante efectivamente aprendió, esa es la mejor satisfacción y por eso es que vale la pena lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía. Glenny, cierras tú. Ay, muchas gracias. Bueno, yo invitaría, tenía también aquí como lo que habían dicho de la escritura, yo me fui antes a desgravar, a escucharme en esas charlas y en esas, una que otra, escogí adredemente de acuerdo al tema, las grabaciones que obviamente la plataforma nos arrojó, para escucharme, para escuchar sobre qué aspectos hago como mucho énfasis, cuáles no necesito, cómo se desarrollaron ciertos asuntos, eso me sirvió mucho. Estoy por el camino, profes, de escribirlo más, ¿cierto? Lo tenía simplemente anotado, por ahí como ideas sueltas, pero sí, lo que ahorita planteaban de hacer toda esa especie de narrativa o descripción, pues me parece interesante como seguirlo haciendo. Ahorita, para escribir para este proceso que estamos hoy conversando, hice gran parte y me apoyé en lo que llevaba, pero le voy a meter como un poquito más ahorita que estamos como en esta época de cambios, de pausas sin prisa y de, como lo titulé, pues mi propuesta de participación de hoy, como en un nuevo orden, ¿cierto? Y ese nuevo orden implica, como leía también ahorita en el chat, que no debemos, ¿cierto?, confundir este aspecto de pasar estas metodologías de la presencialidad a la virtualidad o viceversa, y que también considerar esos tiempos, el factor tiempo, con relación a lo sincrónico y asincrónico, porque si bien somos cursos presenciales, en este caso pues de mi parte, pues lo puedo recrear, lo puedo presentar como revivir esa aula, si lo estoy como tomando, como un tiempo como tal, de un nuevo orden y como una pausa sin prisa, en donde pues yo estoy inmersa como en esa reflexión de mi práctica pedagógica, donde entonces pretendo, y es lo que voy como a decidida ya a hacer, a estimular más, a ser más decidida con la provocación. Me daba mucho temor que lo dijeran que lo era, entonces voy a provocarlos más, voy a tratar de que esas emociones y esos sentimientos, qué importa que sean asignaturas, como dicen ellos a veces, muy teóricas, sigan haciendo presencia. Me sentía mal o a veces con esa situación y ya no, la voy a empezar como a asimilar, a dar más tiempos, a propiciar más esos espacios, también para acompañarlos mucho más en estos devenires. La estimulación me parece fundamental, me parece interesantísimo ver cómo se relacionan, cómo reaccionamos juntos, porque esto es de todos, el currículo, el docente, los estudiantes, cómo gestionamos estas emociones, ellos, todos nosotros, hasta sus familias, porque a veces ellos tienden también a manifestarnos ese tipo de elementos, cómo lograr pues ese propio y también aprendizaje y desaprendizajes, cómo hacerlo más empático, que era lo que también nos indicaban qué día y nos daban unos tips que me parece interesante empezarlos a apropiar, cómo aprender más de una manera más sana y más en confianza, cómo combatir, ¿cierto?, asuntos como de señalar o de apoyarnos demasiado en una nota cuantitativa cuando la época y el tiempo nos está dando para eso otro, ¿cierto? Lo cualitativo, lo de que no habíamos tenido tiempo de considerar pues como
como porque el contenido era de pronto lo más importante o porque los tiempos de los 3 momentos evaluativos así lo indicaban. Entonces, me parece muy interesante salirme de ciertas zonas de confort, seguirlo haciendo, preparar muy bien esa propuesta que les tengo de cada uno de los cursos a los cuales pues ya me van asignando para el próximo semestre e ir haciéndole como esos ajustes pues de cómo lograr provocarlos y estimularlos pues en lo que más pueda. Y ahorita antes de entrar, pues sí, constantemente tomar nota y ser más juiciosa, como lo decían ahorita mis compañeros de este panel, de este conversatorio, frente a conservar como las evidencias, escribir un poco más, porque eso se va perdiendo, se va diluyendo y a uno se le va quedando como entre los archivos y es bueno que estas prácticas pedagógicas y agradezco pues que este ejercicio me haya puesto en esa dinámica de escribir y de escribir mis prácticas y bueno, mirar asuntos de didáctica y seguirme preparando y formando y adquiriendo todas esas capacidades de mejora y permanentes y también continuar articulada en redes y como lo decía ahorita, creo que era la profe Sandra, también igual comparto con ella el hecho de que quisiera estar en muchas, quisiera estar porque el conocimiento hoy en día está muy abierto con esta situación, te lo quiero aprovechar al máximo, las grandes bibliografías, los grandes centros pero me cuestiono y dejo también ahí como para finalizar las expresiones de 2 estudiantes, ¿cierto? En este proceso de este semestre, una de ellas decía la expresión, o expresaba pues, profe, estamos Zoom botizados, y entonces por la herramienta Zoom, o la plataforma Zoom, me pareció particular, y otro de ellos me decía, uy, profe, ¿está cuál influencer pues? Entonces me ponía como a pensar y estoy todavía como frente a eso, de cuál entonces el papel del docente de esta pandemia, si al 100% en las TIC o si también pues cómo, y entonces considero que y recomiendo pues que las capacitaciones que en buena hora nos han brindado desde la Vicerrectoría General Académica, unas gracias, porque he seguido una a una, las que no las trato de ver por vía streaming, por lo que dejan allí, las pregunto, me han parecido muy valiosas, muy concretas, me parece una muy, muy buena estrategia la que siguieron. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por escucharnos y bueno, aquí estamos, seguimos en este devenir y en esta época tan interesante. Muchas gracias, Glenny, por todo el aporte y lo que nos están dando en este ejercicio. Bueno, tenemos muchos puntos interesantes para compartir. Un poco, y que quiero retomar es el reto. El reto es para el profesor, decía. Hay un gran reto del profesor para asumir este momento coyuntural, este momento de contingencia en nuestras vidas que nos tocó vivir. Entonces, el gran reto es para el profesor, el cambiar, el adaptarse, el transformarse. Hay algo que quedó muy claro, hay un temor, y es claro. Pasa, todos tenemos temor al cambio y hay un miedo a afrontar cosas nuevas. Y en este caso, al uso de las tecnologías. A muchos todavía nos da ese temor, ese uso de tecnologías, o no estamos familiarizados con ello. Y la invitación es a vencer ese miedo y a seguir adelante. Hay que dejar los miedos a un lado, que es lo que nos invita este grupo de apasionados por la educación, dejar los miedos a un lado y generar nuevas estrategias para seguir adelante. Es importante saber qué sienten nuestros estudiantes, o sea, qué están sintiendo, cómo están, cómo tienen su vida. O alguien escribió en el chat, es que los estudiantes siguen su vida. Hay que entender también que ellos tienen o una vida laboral, porque muchos de ellos están empleados, pero también tienen una vida familiar. Y tenemos que recordar que todavía nos vimos muy agobiados en este momento de cambio. Entonces hay que entender esa parte emocional de los estudiantes. Todos nos invitan a escribir esas experiencias. Unas veces, yo sé que les ha pasado a ustedes porque lo dijeron, uno de que presentan una experiencia exitosa o el maestro compartir, o las pedagógicas nuestras, cuando presentamos todas nuestras experiencias pedagógicas, y uno las ve y uno dice, pero si yo hago esto, pero no lo escribo. O sea, los otros sí lo escriben y lo presentan. Este es un gran paso y un gran avance. Hay que escribir, hay que hacer las cosas con amor, muy importante. Y aquí hay algo que es que si yo le pongo el corazón a todo, las cosas salen bien. Hay que ponerle el corazón a lo que hacemos. Hay algo importante, hay que desaprender
para volver a aprender. Eso es lo que nos están invitando en este nuevo momento, en esta nueva normalidad. Desaprendamos. Teníamos un modo de hacer las cosas. Hay que desaprender para volver a aprender. Hay que estar dispuestos a acompañar a nuestros estudiantes, a hacer transformaciones, a documentar, a estar en constante reflexión de mi quehacer académico. Eso es lo que hoy nos movieron y nos dijeron, oiga, ya, hay que pensar, hay que reflexionar cómo es ese quehacer académico, cómo es lo que estoy haciendo, cómo voy a transformarme y cómo me preparo. Algo muy bonito y es la gestión del conocimiento. Es un momento en el cual en esta coyuntura tenemos que salir fortalecidos. Eso es lo que tenemos que hacer. El conocimiento está a disposición de todos. Ahora el conocimiento está en las redes, está en todos los medios. Me da un gusto cuando oigo a los profes, yo no me he perdido ninguna formación, ninguna capacitación, qué rico, eso es lo que hace es nutrir nuestra gestión docente. Y para cerrar, les dijeron ustedes, hay que ponernos en el lugar de nuestros estudiantes y motivarnos a seguir adelante. Cuando generamos este espacio, yo soy la que quiero dar las gracias por permitirme este espacio. Cuando yo le dije, yo quiero escuchar a los estudiantes, y me dijeron, ser un moderador, y yo dije, yo me pido esta moderación. Queremos que alguien nos cierre por ahí el micrófono, gracias. Yo dije, me pido esa moderación porque es el único modo del espacio y yo me siento satisfecha de estas 2 horas de estar con ustedes, de escucharlos, es el momento para escucharlos. Y mañana tendremos otra jornada y los invito a que nos acompañen a escuchar a otros compañeros nuestros con estas experiencias significativas en tiempo de aislamiento. Entonces, las gracias y la gratitud es mía de tener este espacio rico, haber tenido este espacio, lo saqué de la agenda, me lo he disfrutado escuchándolo, porque hay veces uno no tiene esta oportunidad. Seguro que en tiempos, en las otras normalidades no nos habíamos podido encontrar, porque primero que todo estamos todos dispersos por Colombia. Y ajustar una agenda y llegar al espacio no lo habíamos tenido. Y hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos y compartirle a los otros qué estamos haciendo. Y va a ser un ejercicio constante en nuestra institución, compartir qué estamos haciendo y cómo estamos construyendo nuestra universidad y la seguimos manteniendo viva. Entonces la invitación, y los invito a todos los profes a que nos ayuden a motivar a los estudiantes, a decirles que hay que seguir adelante, que no hay que parar, que podemos hacerlo, que lo vamos a hacer de excelente calidad. Entonces, mil gracias a todos ustedes por este espacio, de todo corazón. Mañana los espero, estaremos con otros compañeros, invitarlos a seguir con esa creatividad, esa innovación. Tocó reinventarnos y en esta reinvención vamos a seguir, vamos a salir fortalecidos. Entonces, que Dios y la Virgen de Guadalupe los siga bendiciendo. Vamos adelante por Uniminuto, por nuestros estudiantes y por nuestro país. Mil gracias por este espacio tan bonito. Feliz tarde para todos.